Para finalizar con la ejercitación, vamos a ver un rápido repaso de lo que sería el resumen de fórmulas que se aplican en estos ejercicios, donde los cuales tenemos que tener en cuenta, en general, qué tipo de fase se encuentra el fluido del proceso que reacciona. Si se encuentra en fase tipo líquida o si se encuentra tipo fase gaseosa. La concentración de la mezcla siempre se calcula del mismo parámetro, de la misma manera, siendo esta el inverso del volumen molar, de la mezcla en sí. Ese volumen molar de mezcla puedo realizarlo mediante dos métodos, de manera ideal o de manera no ideal, empleando justamente un paquete termodinámico de propiedades, de modelos termodinámicos. Si decido optar por la vía del paquete termodinámico, o sea, de la vía no ideal, justamente al volumen molar de mezcla estará descrito por las fracciones molares de dicha mezcla, la temperatura, la presión, presión y medidas o parámetros críticos. Debo tener en cuenta justamente qué tipo de paquete usar correspondiente al tipo de fase que se encuentra mi fluido. Además de recolectar justamente e identificar de manera correcta cuáles son esas propiedades y qué valores tienes a través de él, la bibliografía correspondiente. Si no, emplearé el modelo ideal, que es el más sencillo y es el más rápido dentro de todo, y sería el que más se utiliza en los casos que no me haga referencia al tipo de sustancia que utiliza. En ese caso, para una fase líquida, el volumen molar de mezcla se define como el caudal volumétrico neto sobre el flujo total molar, que justamente será el flujo o la sumatoria de los flujos A más B más C más D hasta NC componentes. Eso hay que tenerlo en cuenta para fase líquida. Si nos encontramos en fase gaseosa, simplemente aplicamos la ley de gases ideales. Una vez implementado el volumen molar o la descripción del mismo, puedo definir la concentración de mezcla, y con las fracciones molares de cada uno de los componentes, siendo la fracción molar flujo molar de dicho componente sobre el flujo total, puedo describir la concentración por componente. Y consiguiendo la concentración por componente, puedo justamente expresar mi velocidad de reacción. Esa velocidad de reacción justamente se le adjunta una cierta constante de velocidad, o un cierto parámetro de velocidad de reacción específica K. Ese valor de K puede ser un valor fijo para una cierta temperatura, o si tengo una operación en la cual tengo un cierto perfil térmico, la idea sería que dicha constante esté en función de la temperatura. En ese caso se aplica la ley de Arrhenius para llegar a esta expresión, siendo A el factor preexponencial de Arrhenius, E su índice A en la energía de activación y R la constante de gases de acuerdo a las unidades que se emplean. Otra forma de expresarla vimos que si en el hipotético caso del ejercicio problema tengo como datos auxiliares un valor de K, por ejemplo K0 a una cierta temperatura T0, puedo utilizarla en conjunto con la expresión de Arrhenius para calcular justamente lo que sería, o expresar mejor dicho, la constante de velocidad. Si tengo reacciones reversibles, la constante de equilibrio que describe la reversibilidad, la tendencia de la reversibilidad si tiende para más formar productos que sobre formar reactivos, se puede definir con la constante de velocidad para la reacción directa sobre la constante de velocidad de reacción de la reacción inversa. Otra forma de describirla es empleando las propiedades termodinámicas de las sustancias, el H de formación, las entropías de formación y demás, para formar lo que serían las entalpías de reacción, las entropías de reacción, y de esa manera describir la energía, el delta de energía de Gibbs de reacción, para justamente expresar la constante de equilibrio en función de la temperatura mediante esta expresión exponencial. Habiendo dicho eso, se continúa con el esquema de resolución general. Siempre se resuelve de la misma manera, siempre es recopilar todos los datos iniciales, la constante, la velocidad, si es que es un valor fijo,
o si es justamente una función de la temperatura, cuáles son los flujos molares iniciales, cuáles son las concentraciones de esos componentes en la alimentación, a qué temperatura o presión ingresa o a qué caudal volumétrico. Determinar o identificar de manera correcta lo que sería la expresión de la reacción y justamente chequear que la misma cantidad de moles que haya ingresado sea la misma cantidad de moles que se liberan. Establecer el flujo molar total, establecer las fracciones molares dependiendo del tipo de fase, expresar la concentración molar en función del volumen molar, siendo esta dependiente del tipo de fase que se emplea o del tipo de modelo que se usa, si es ideal o no, expresar las concentraciones molares, y una vez expresadas las concentraciones molares por componente, puedo definir así, según los datos de cinética, lo que serían las velocidades de reacción para cada uno de los componentes. Y ahí comienza el esquema de resolución de ciertos reactores en específico. Teníamos el PFR, que era el reactor tubular de flujo pistón, donde las ecuaciones de diseño eran las que se muestran acá en pantalla. Serían 2 ecuaciones de diseño más NC componentes, siendo esta la primera, el balance molar, la ecuación de diseño del balance molar microscópico. La segunda, el perfil térmico del reactor desarrollado a lo largo del volumen, y el perfil térmico del fluido auxiliar, si es que justamente circula un fluido auxiliar, ya sea por carcasa o por tubos, o por carcasa o por tubos, independientemente sea el arreglo, pero si circula justamente un fluido auxiliar que no se mantenga constante esa temperatura, entonces justamente el auxiliar va a entrar a una cierta temperatura y va a salir a una temperatura de salida distinta. Expreso las velocidades de reacción justamente como dijimos anteriormente, y con las velocidades de reacción y con la ayuda de ciertas expresiones matemáticas como estas matrices, puedo definir lo que sería la expresión del perfil térmico a lo largo del volumen, teniendo en cuenta justamente, bueno, las entalpías, las velocidades de reacción, los CP, justamente estos valores de entalpía o CP dependen del tipo de fase que se encuentra, o del dato que me brinde el problema. De esa manera, con todas las ecuaciones de diseño que me abarca mi problema, expresaré mi matriz D, que es la matriz de ecuaciones diferenciales, la matriz F0, que es mi matriz de valores iniciales, y definiendo un cierto número de iteraciones, un cierto volumen inicial de 0 hasta un cierto volumen final, yo puedo escribir, o yo puedo determinar la solución de este sistema de ecuaciones diferenciales a través del radar. ¿Por qué a través del radar? Porque justamente el radar resuelve sistemas de ecuaciones diferenciales. Y generalmente este radar resuelve de lo que sería, por decirlo de esta manera, de izquierda a derecha. Si en el hipotético caso yo tengo un fluido auxiliar que circula a una temperatura no constante, justamente debo añadir su respectiva ecuación a esta expresión, a esta matriz de ecuaciones diferenciales D. Y dependiendo del tipo de arreglo, si el fluido auxiliar circula en cocorriente o contracorriente, le añadiré justamente un signo positivo o un signo negativo, y tendré cuidado en específico cuando el fluido auxiliar circule de manera en contracorriente. ¿Por qué? Porque justamente la variable que va a entrar en mi matriz de valores iniciales va a ser el valor de la temperatura de salida, si es que está dispuesto en contracorriente. Entonces lo que debo hacer es colocar un cierto valor de temperatura de salida, calcular el sistema de ecuaciones diferenciales, ver cómo dio el perfil del fluido auxiliar, para ver si es que coincide a la salida, o a la derecha del radar, a los últimos datos del radar, si es que la temperatura del auxiliar coincide con la temperatura de fluido auxiliar de entrada, que está especificada. Para un reactor PBR tengo que considerar las mismas, tengo que emplear las mismas consideraciones, solo que debo emplear lo que sería lo siguiente: que el volumen, que la magnitud característica es el volumen del reactor,
mientras que la masa del catalizador es la magnitud característica de un reactor PBR. Entonces, todas las ecuaciones diferenciales se hacen con respecto a esta masa del catalizador. La resolución es la misma con respecto al PFR, solo que debo añadirle, si es que me especifica el problema, la caída de presión. La caída de presión la puedo definir por dos maneras. A través de la fórmula de Euler normal, la cual me obliga a añadir un cierto paquete termodinámico, que es el paquete de viscosidad de gases, para definir todos estos parámetros que se ven a continuación con ciertas magnitudes con sus respectivas unidades, como velocidad, peso molecular medio, densidad media del gas, y de esa manera llegas a la expresión de caída de presión. Si no me brindan estos datos, si por ejemplo tampoco no me brindan qué tipo de sustancia estamos tratando, entonces seguramente lo que tenemos que hacer es emplear la fórmula de Euler simplificada, que considera este alfa, que es el coeficiente de caída de presión. De esa manera yo añadiría o definiré mi matriz de ecuaciones diferenciales, mi matriz de variables iniciales, y de esa manera, estableciendo un rango desde masa de catalizador inicial hasta la masa de catalizador final, estableceré la solución de mi reactor PBR. Para el SSTR, tengo que tener en cuenta que para un reactor SSTR en estado estacionario, justamente lo que obtengo no son expresiones diferenciales, sino más bien ecuaciones algebraicas normales. Entonces, de esa manera, debo considerar que, como estoy trabajando con ecuaciones algebraicas, no puedo emplear el RAU para la resolución de esta parte, sino más bien tengo que emplear el given find. El given find justamente me ayudará a resolver cada una de las ecuaciones algebraicas para el componente A, para el componente B, para el componente C, hasta NC componentes, y me ayudará a resolver este balance energético para estado estacionario. Para justamente calcular el given find, lo que debo priorizar es darle ciertos valores a las variables iniciales, así de esta manera el given find calcula. Yo defino justamente cuáles son los valores que deseo calcular, les añado una magnitud para que justamente empiece a calcular el given find, y de esa manera, por ejemplo, adjuntándole el balance energético, puedo calcular los flujos molares o la temperatura obtenida en mis reactores SSTR en estado estacionario, que sería justamente todas las condiciones alcanzadas en el estado estacionario. Flujos molares de A, B, C y M, por ejemplo, serán los flujos molares obtenidos cuando el reactor llegó al estado estacionario. Y la temperatura desarrollada, que justamente me brinda como resolución, será la temperatura del estado estacionario. Si en el hipotético caso la consigna me implica que debo resolver mi problema considerando el hecho de obtener la temperatura de inicio o extinción, yo debo resolver este sistema de ecuaciones, pero sin tener en cuenta, excluyendo, mejor dicho, la ecuación del balance energético, para así obtener los flujos molares en función de la temperatura. Dicho eso, tendré justamente mi sistema de ecuaciones diferenciales correspondiente exclusivamente al balance molar, para obtener los flujos molares en función de la temperatura, y estos puedan definirse en cada uno de los términos del balance energético, sabiendo que este segmento, volumen por la sumatoria de las velocidades de reacción por componente por su respectiva entalpía, es el denominado calor generado. Y lo restante es lo del denominado calor removido. Una vez definidas estas magnitudes, yo si quiero puedo graficarlas con respecto a un rango de temperatura y justamente chequear o verificar que cuando esas curvas o esas magnitudes se crucen, quiere decir que esas magnitudes se igualaron. Si se llegaron a igualar, significa que hay una condición de temperatura que permite esa igualdad. Esa temperatura que permite esa igualdad es aquella que cumple con las condiciones del estado estacionario para el balance energético. Por lo tanto, estaremos hablando que la temperatura obtenida sería, en este caso, nuevamente mejor dicho, pero de forma más gráfica,
la temperatura del estado estacionario. Como dijimos, defino G, defino R, lo que debo hacer para sacar la temperatura de extinción y ignición es definir las derivadas primeras con respecto a la temperatura para cada término de calor removido y calor generado, y plantear este sistema de ecuaciones, que es la igualdad entre el calor removido y el generado, y la igualdad entre dichas primeras derivadas, con respecto al calor generado y calor removido. Con eso resolveré mi sistema de ecuaciones, y los resultados finales obtenidos me van a brindar, en primera instancia, por ejemplo, un valor de T0 que corresponderá, por ejemplo, a la T de extinción. Eso lo averiguaré o lo confirmaré con el gráfico, más que otra cosa. Y luego deberé replicar exactamente este sistema de ecuaciones nuevamente, modificando ciertos valores de variables iniciales, para que ahora el programa calcule la temperatura restante, en este caso la temperatura de ignición. Y con eso finaliza este pequeño resumen.